Hola, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de programación orientada a objetos. Hoy día tenemos una clase muy interesante, pues vamos a discutir uno de los conceptos fundamentales de la programación, el cual es la recursividad, ¿vale? Pero para poder aprender recursividad no podemos llegar simplemente tirar toda la carne a la parrilla, si primero hay que preparar el fuego, hay que hacer que la parrilla se limpie. Y por lo tanto, lo primero que vamos a aprender es un concepto dentro de la programación orientada a objetos y dentro de la programación y el desarrollo de software que se llaman los patrones de diseño. ¿Vale? Vamos a andar un poquito más dentro de la presentación, así que no les quiero spoilear nada todavía. Y bueno, dentro de los patrones de diseño existen muchísimos patrones de diseño, pero en particular dentro de esta clase vamos a analizar el patrón Composite, que nos permite hacer una estructura muy especial y que nos va a permitir entender mejor cómo es que funciona la recursividad. Y ese es el último tópico entonces que vamos a aprender en la clase de hoy. Bueno, entonces, ¿qué es un patrón de diseño? Un patrón de diseño es una solución a un problema de diseño, un problema que es recurrente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos muchos problemas recurrentes nosotros en la naturaleza. La forma, por ejemplo, en la que representamos los árboles es una manera recurrente, porque yo puedo tener un árbol, por ejemplo, para mi árbol genealógico, pero también puedo necesitar árboles para poder representar grafos. También puedo ocupar árboles para representar, por ejemplo, un árbol de especies. Sí, son problemas que son recurrentes sin importar el negocio o el contexto en el que sean utilizados. Entonces, un patrón de diseño debería enseñarte una forma estándar en la cual atacar ese problema antes de entrar en los detalles de la implementación. Por eso es que es una solución a un problema de diseño, ¿vale? No a un software, a un problema de diseño. Aterricemos un poquito el ejemplo. Lo que nosotros conocemos como patrón de diseño por lo general es lo que podemos ver. Los humanos somos buenos encontrando patrones en la naturaleza. Así eso nos volvió yo creo la especie dominante. Y si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la arquitectura tenemos que hay estilos de casas, ¿vale? Que es lo mismo que decir un patrón de diseño para las casas. Hay casas mediterráneas, coloniales, hay algunas casas que podrían llamarse más bien refugios. Y bueno, todos esos estilos de casas requieren un esfuerzo distinto, pero en todas las personas que están alrededor del proyecto, todas las personas pueden entender lo mismo cuando se habla acerca del patrón de diseño. Esto quiere decir que si nosotros dos, cualquiera o cualquier persona que esté involucrada en la construcción de una casa, si yo le digo lo que buscamos es construir una casa mediterránea, debería poder imaginar más o menos cuál es el estilo de casa que yo quiero construir, pero sin tener los detalles de cuántas son la cantidad de ventanas, si tiene o no tiene terraza, etc. Eso es un patrón de diseño. Y así como este ejemplo, también tenemos el ejemplo de los guiones, ¿sí? En una película, por ejemplo, los guiones son un conjunto muy acotado de historias, ¿sí? Por ejemplo, existen los romances, y en romances caen un montón de guiones, que son Romeo y Julieta, por ejemplo, las películas, todas las que se han adaptado de Shakespeare, ¿sí? Pero también tenemos algunas películas que tienen que ver más bien con las búsquedas, como Shrek, por ejemplo, o como El Señor de los Anillos. Y entonces nosotros todas las películas las podemos clasificar en una especie de patrón de diseño de guión, donde nosotros podemos decir inmediatamente, esta película, el personaje se va a embarcar en una búsqueda. Ese es su guión principal. Puede tener algunas particularidades, pero el patrón está ahí. Bueno, ¿y por qué son importantes los patrones de diseño? Porque, bueno, los patrones nos ayudan a darle forma al problema y permiten reutilizar el conocimiento previo. Si nosotros ocupamos nuestros ejemplos, es lo mismo que decir, como yo ya entiendo que se quiere construir una casa mediterránea, por ejemplo, ya sé qué tipo de materiales voy a necesitar porque solamente me basta haber conocido cómo es que se construyen las casas mediterráneas, por ejemplo, para entender que el techo es distinto, etc. Bueno, entonces ahora vamos a ver nuestro primer patrón de diseño, que se llama Composite, y este patrón de diseño muy particular, si se fijan, tiene una expresión a través del UML. En el UML nosotros podemos entender qué es lo que se quiere hacer aquí, ¿ya? El Composite como patrón de diseño lo que pretende es modelar cualquier estructura con forma de árbol. Y un árbol lo podemos entender como un conjunto de nodos, ¿ya? Y ese nodo, que esa es su representación abstracta, puede tener cualquiera de dos implementaciones. Puede ser una hoja o puede ser una rama. Y si es una rama, adentro va a tener otros nodos.
¿sí? Y esos nodos, a su vez, también pueden ser hojas o ramas. Y si son ramas, entonces yo puedo tener de nuevo adentro nodos que también pueden ser hojas o ramas. Y por lo tanto puedo generar un árbol a partir de este patrón. Podemos buscar algunos ejemplos que cuadren bien con esto. ¿Ya? Es importante entender que el patrón de diseño no te está diciendo que tienes que aplicarlo en un contexto en particular, sino que eres tú el que tiene que identificar que dentro de ese contexto es válido. ¿Vale? Por ejemplo, también podríamos hacer un objeto abstracto que se llame estructura disco y que tenga dos implementaciones, o un fichero, porque un fichero ya es un archivo, ¿correcto? O puede ser un directorio, y en el caso de ser un directorio, el directorio adentro tiene subdirectorios, bueno, tiene elementos, diría yo, ¿vale? Y entonces que también son una lista de estructura disco, y por lo tanto el directorio adentro puede tener o ficheros o directorios, y de nuevo dentro de cada directorio puedes tener ficheros y directorios y volver un ciclo infinito de directorios hacia adentro. Bueno, en particular los sistemas operativos restringen esto a una cantidad de caracteres, pero para el ejemplo podríamos tenerlo, podría ser lo suficientemente grande. Y así como tenemos el ejemplo de estructura disco, también podríamos tener el ejemplo de las especies, ¿sí? En los árboles filogenéticos, por lo general, tenemos una relación que es, podríamos decir, casi infinita, ¿vale? Es muy larga, no es infinita realmente, pero yo no sé si podríamos cargar todo el árbol filogenético dentro de un computador normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que tenemos un objeto abstracto que es especie, y ese objeto puede ser o un animal o una familia, ¿ya? Y si es una familia, entonces va a tener subespecies abajo, y eso significa que al tener subespecies puede tener dentro o animales u otras familias. Y si tiene otras familias, puede tener también otros animales u otras familias, y se puede generar el árbol. Si se fijan, el patrón en este momento aplicó en tres ejemplos distintos. Aplicó en el ejemplo de las especies, aplicó en el ejemplo de la estructura del disco, ¿sí? Y puede aplicar para árboles filogenéticos y lo que ustedes necesiten. Es una idea de diseño. Eso es lo importante. Ya, pasemos entonces a lo práctico. ¿Cómo podría yo imprimir este árbol sabiendo que tiene la estructura que nosotros declaramos en el UML? ¿Vale? Lo más razonable parece ser partir desde la raíz, que en este caso es el nodo mamíferos, y entonces para cada uno de sus hijos voy a recorrerlos con un for y voy a ir imprimiendo sus nombres, ¿sí? Entonces lo que debería encontrarme en la implementación es la impresión del nombre de la raíz y luego la impresión de todos los hijos. Y aquí la podemos ver. Entonces, lo que tenemos ahí es una variable de tipo especie a la que vamos a llamar raíz. Luego, a raíz, vamos a llamar a un método dummy que nosotros pusimos ahí, un método en el fondo de prueba que lo que debería hacer es cargar todos los datos asociados a los roedores, carnívoros y primates que tenemos en el ejemplo. Pero en ese método se supone que se está todo cargando. Lo hago simplemente para la simplicidad del ejemplo. Entonces lo que estamos haciendo ahí es imprimir en el console.writeLine, estamos imprimiendo el nombre de la raíz, o sea, estamos imprimiendo mamíferos en la pantalla, y luego estamos recorriendo desde el int i igual a 0, mientras ese i sea menor que las subespecies que tenga esa raíz, ¿sí? La cantidad de subespecies que tenga esa raíz, y en cada iteración vamos a ir sumando 1 y vamos a imprimir el nombre de la subespecie. ¿Sí? Y con esto en realidad podríamos imprimir este árbol, pero ese es el problema, podríamos imprimir solamente este árbol. ¿Qué tal este otro árbol? Aquí en este otro árbol ahora tenemos una complejidad adicional, y es que ya ahora estamos al nivel de los nietos, ¿sí? O sea, están los padres, están los hijos y están los nietos hacia abajo. Tenemos dos niveles hacia abajo de la raíz, y por lo tanto ya un for no va a ser suficiente para poder recorrer esta estructura. Ahora vamos a necesitar al menos dos for. Y la necesidad de estos dos for va a ser porque primero vamos a tener que recorrer a todos los hijos de los mamíferos, ¿sí? Y luego vamos a tener que recorrer a todos los hijos de los mamíferos, que vendrían siendo los hijos de los roedores, de los carnívoros y de los primates. Sabemos que los roedores y los carnívoros no tienen, pero los primates sí. Por lo tanto, deberíamos tener un método deberíamos tener una forma de hacer que se recorran todos los niveles del árbol para poder imprimir.
Y aquí tenemos la implementación. Entonces partimos desde lo mismo. Si se fijan ahí en blanco, está exactamente lo que teníamos en el primer ejemplo cuando el árbol tenía solamente un nivel. Lo que estamos haciendo en lo blanco es iterar en todas las subespecies de las cuales cuelga la raíz y estamos imprimiéndolas, pero luego que imprimimos el nombre de esa subespecie, entramos en un siguiente for que nos va a llevar a través de la raíz.subespecies de i.subespecies. Eso significa que el primer for va a recorrer a los roedores carnívoros y primates y el segundo for es el que va a recorrer los hijos de ellos, que en este caso van a ser solamente los hijos de los primates, y entonces humano, gorila y orangután van a ser impresos producto del for rojo que tenemos actualmente subrayado en la pantalla, y roedores carnívoros y primates van a ser producto del for que está en blanco, ¿vale? Con esto deberíamos ya más o menos ir sacando una conclusión, y es que si es que el árbol se vuelve demasiado largo, este código también se va a volver demasiado complejo. Entonces, no todos los problemas pueden resolverse de la misma manera. A veces tenemos que explorar, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí está el último ejemplo que les quería mostrar, donde ya tenemos 3 niveles hacia abajo de la raíz en el árbol. Y si se fijan, tengo 3 for, uno blanco, uno rojo y uno verde, cada uno con su propio índice y cada uno de ellos atacando al nivel siguiente en el que está parado. Esto se puede volver complejo, ¿por qué? Porque con 3 niveles tengo 3 for anidados, ¿sí? Si tengo 50 niveles, ¿cuán complejo se puede volver este código? Se puede volver muy, 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 muy complejo. Eso es lo que estamos tratando de atacar, ¿ya? O lo que estamos tratando de comprender, ¿sí? Porque la diferencia finalmente que yo espero que ustedes entiendan es que hay problemas que se pueden recorrer de esta manera, que es lo que estamos haciendo ahora, es recorrer con el for, pero hay algunos problemas que no se pueden recorrer, hay problemas que se tienen que explorar, y la exploración requiere de tener una condición de término, porque si no ya se transforma en una patriada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Sí? Que no todas las estructuras pueden ser recorridas y que explorar significa no saber de antemano cuántos nodos van a existir. Eso significa no sé por cuánto voy a tener que explorar y por lo tanto tengo que setearme una meta de antemano, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos resolver todas estas constantes? La respuesta es con recursividad. ¿Qué es la recursividad entonces? O la recursión, ¿ya? Es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. O sea, en la cual yo un proceso lo defino como un conjunto de llamadas al mismo proceso. ¿Okay? Es difícil de entender desde la definición estricta de recursividad, pero ahora con el ejemplo deberíamos poder entenderlo mejor. Entonces aquí tenemos un método que se llama dividir por la mitad, ya que lo declaramos privado, no devuelve nada y recibe un número decimal, ¿ok? ¿Qué es lo que primero va a hacer este método? Va a imprimir ese número por pantalla, luego va a declarar una nueva variable que va a ser el número que recibí como parámetro dividido por 2, o sea, va a ser exactamente la mitad, ¿ya? Y después yo me voy a preguntar, si la mitad es mayor que 1 todavía, imprime una coma y llama de nuevo al método, pero ahora en vez de llamarlo con el número, llámalo con la mitad. Y si se fijan, entramos ahora en un nuevo nivel de la realidad, ¿sí? Porque ahora estoy en un método, estaba en el método donde yo di el número y ahora estoy en el segundo nivel donde llamé al método, pero ahora con la mitad de ese, ¿sí? Entonces, supongamos que el primer número fue un 4, ¿ok? Llamé a dividir por la mitad con el número 4, me imprimió el console.writeLine número, me imprimió el 4 en pantalla. Luego calculé la mitad, que es 2, o sea va a ser 4 dividido en 2, la mitad va a tener el valor de 2. Y luego yo me voy a preguntar, si la mitad es mayor que 1, ¿es correcto? Sí, es mayor que 1 porque es un 2, ¿sí? Voy a imprimir una coma, por lo tanto en la pantalla en este momento lo que se ve es 4, espacio, ¿ya? Y voy a llamar a dividir por la mitad pero con el número 2 ahora, porque mitad es 2, ¿sí? Y tengo que entrar de nuevo en el método. Y fíjense que ahora entré en un nuevo nivel de la realidad. Porque este dividir por la mitad que recibió el 2 no tiene percepción, no tiene conciencia de que viene de un dividir por la mitad 4. ¿Sí? Entonces ahora lo que va a pasar es que
yo voy a llamar a dividir por la mitad y ahora el número es 2 y se va a imprimir el 2 por pantalla con el console.write. Luego voy a calcular la mitad, que en este caso 2 dividido en 2 va a ser 1, ¿sí? Y va a preguntar si 1 es mayor que 1, eso no es cierto, por lo tanto va a saltarse esas dos instrucciones y va a salir del método, ¿ya? Y luego va a volver a la línea dividir por la mitad que llamó inicialmente, ¿ya? Cuando el número era 4, ¿ok? Y ahí entonces va a salir de nuevo y va a tener que salir 2 veces, ¿sí? Porque entró 2 niveles. Entonces va a salir 2 veces y va a terminar el algoritmo. ¿Qué es lo que debería mostrar esto por pantalla? Finalmente, si yo le doy un número muy grande, algo así como 1024, ya debería mostrarme en el fondo todas esas potencias de 2 que hicieron llegar al número hasta el 0, o sea, hasta el 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ahí pruebo con el número 128, llamo a dividir por la mitad con el número 128, va a imprimirme por pantalla 128, 64, 32, 16, 8, 4 y 2. Y si llamo un número más grande como el 1024, obviamente estos dos números los escogí con pinzas para que no tuviéramos ningún decimal con el cual tener que estar lidiando aquí en los datos de salida. Está mostrando ahí todas las potencias de 2 finalmente, porque siempre está dividiendo por 2 el valor anterior. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número sea mayor que 0, o sea, mayor que 1. Si yo no hubiese puesto esa condición, ¿sí? Lo que hubiese hecho es un ciclo infinito en el cual finalmente mitad hubiese terminado valiendo 0,0000000000000000001 y el programa hubiese entregado una excepción que se llama Stack Overflow Exception, ¿ya? Que quiere decir que ya no puede poner más instrucciones para ejecutar porque entraste en una recursión infinita, o sea, seguiste entrando niveles y nunca hiciste el salto para devolverte al mundo al que sí pertenecías. Algo muy parecido a lo que pasaba en la película Inception. Bueno. Ok, entonces volvamos a nuestro árbol y respondamos ahora la pregunta como corresponde. O sea, ¿cómo puedo yo imprimir este árbol por pantalla sin tener que meterme en 18 fors anidados que me van a generar un desastre en el código? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que este problema es exploratorio. Significa que yo voy a partir en mamífero y en algún momento voy a necesitar una condición de término, ¿sí? La condición de término parece ser que yo dejo de explorar en cuanto encuentro un nodo que no tiene hijos, o sea, cuando encuentro una hoja, ¿sí? Es importante el lenguaje, ¿ya? Cuando encuentro una hoja dejo de iterar. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer aquí? Debería partir en mamíferos y si es que mamíferos tiene algún hijo, entonces vuelvo a entrar, entro en una recursión en el cual ya ahora el nodo inicial no es mamíferos, sino que es roedores. Y si roedores tiene hijos, eso significa entonces que entro en una nueva recursión en el cual, aquí en este caso particular, va a ser Pseudomorpha, ¿vale? Que es una de las familias de roedores. Y entonces, si Pseudomorpha todavía tiene hijos, entonces yo me meto en otro nivel de la realidad. O sea, tendría que entrar 4 pasos recursivos hacia adentro. Y luego entonces cuando llego a Ardilla me voy a dar cuenta que Ardilla no tiene un hijo y entonces ahí en ese momento yo tengo que parar la recursión. ¿Ok? Con ese sencillo razonamiento nosotros deberíamos poder resolver el problema de imprimir por pantalla mediante la exploración sin tener que necesitar un algoritmo que nos tome 1500 líneas. Entonces vamos a hacer el algoritmo ahora. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces para imprimir este árbol? Partimos en mamífero, entonces cuando mamíferos tiene hijos, entonces yo empiezo por cada uno de sus hijos un nuevo paso recursivo. Cuando llego a ese nuevo nodo, entonces ahora me pregunto si tiene hijos, y si es así, entonces me meto a su primer hijo para hacer el primer paso recursivo. Y si es que ese hijo entonces tiene hijos, me meto en el primero de sus hijos para hacer el paso recursivo. Si ese hijo no tiene hijos, entonces salgo. Y si hubieran más hermanos de él, entonces tendría que mantenerme ahí, ¿ya? Con el siguiente hermano.
Como ardilla no tiene hermanos, entonces al salir de la primera recursión vuelvo al nivel 3, que es Siuromorpha. Y dado que Siuromorpha tiene más hermanos, entonces ahora voy al siguiente hermano dentro de roedores, que es Miomorpha. Y Miomorpha, al tener un descendiente que es el ratón, entonces tengo que entrar un nivel recursivo de nuevo. Entonces, si se fijan, cuando estaba en ardilla, yo estaba en el nivel 4, salí del nivel 4 y volví al 3, pero en el 3 tengo que mantenerme porque ahora toca Miomorpha, ¿sí? Y ahora volví a entrar al nivel 4 con ratón, y voy a volver a salir del nivel 4 al nivel 3 y para llegar a Miomorpha, y ahí viene el siguiente hermano, que es Castorimorpha, ¿cierto? Y luego entonces voy a consultar por sus hijos en un nuevo paso recursivo y voy a llegar al Castor, ¿sí? Y luego entonces, Castor, al no tener hermanos, ¿sí?, va a terminar el paso recursivo del nivel 4 y va a llegar al 3, ¿sí? Castorimorpha, al no tener más hermanos, se va a devolver, va a terminar ese paso recursivo y se va a devolver al nivel 2, que es donde están los roedores. Y los roedores, al tener hermanos, este for sigue, y por lo tanto ahora el siguiente paso recursivo va a partir de carnívoros y va a ser lo mismo hacia abajo si tuviera hijos. Como carnívoros no tiene hijos, entonces se va a quedar ahí y va a ir al siguiente hermano, ¿ya? Y el hermano ese es primates. Y primates, al tener descendientes, entonces va a ir al primer descendiente, que es humano, va a buscar, como no tiene humano, no tiene más descendientes, entonces va a ir a gorila, después va a ir a orangután, y entonces cuando termine orangután, va a terminar ese paso recursivo que está en el nivel 2, va a llegar al nivel 1 que están los primates, y los primates, al ya no tener más hermanos tampoco para consultar dentro de los mamíferos, entonces va a volver a los mamíferos, y en los mamíferos ya no hay para consultar más por sus hijos, así que va a terminar la recursión en la totalmente, digamos, y se va a imprimir el árbol completo. Así que ahora les quería mostrar cómo es que funciona el algoritmo aquí en el Visual Studio. Pueden ver que hice una pequeña implementación de qué es lo que debería, de cómo interpreto yo el árbol tal cual está en el UML, y luego lo cargué con estos mismos datos que estamos viendo en pantalla para ver cómo funciona. Y se van a dar cuenta de que incluso es mucho más intuitivo imprimirlo de esta manera que imprimirlo con los fors, porque no se requiere tanta, no es tan verbosa la solución, ¿sí? Mientras más verbosa es la solución, más horas hombre requiere para su mantención, y el problema no escala, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? En que si ustedes tienen una solución basada en fors para poder imprimir un árbol, cuando el árbol tenga un nivel más, eso los va a obligar a ustedes a hacer una modificación en el código fuente para poder soportar este nuevo árbol. Y al revés también probablemente, ¿sí? Si es que tienen un árbol que tiene un nivel menos, entonces ahora ustedes se están arrastrando dentro del código fuente, código que ya no es necesario. Bueno, y con esta maravillosa implementación recursiva de cómo imprimir un árbol, cerramos esta clase de recursividad, ya destacando cuáles son los puntos más importantes de esta clase. Yo creo que son darse cuenta que no todos los problemas pueden ser recorridos, algunos necesitan ser explorados, y como trabajo futuro les propongo que vean que hay distintos algoritmos para poder identificar, en el fondo para poder recorrer un árbol y identificar características dentro de los nodos. Dentro de la segunda etapa de esta clase vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo podemos encontrar un nodo dentro de un árbol, que es un ejercicio muy interesante sin duda dentro de la recursividad. Así que con eso lo dejamos hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado, les agradezco la atención, yo sin duda que lo disfruté, y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.